Buenos días. Sí, estoy muy agradecido con Dios por estar en Río Dulce Izabal de Fátima. También yo ahora estoy predicando en Río Dulce Izabal en un domingo, primera vez. Por eso estoy muy agradecido con Dios. Hoy vamos a buscar Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses está en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 2, el versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, el echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Hasta aquí. En estos días yo sigo predicando sobre el origen del hombre en Adán y también el propósito de la ley de Moisés. Y también anoche yo prediqué sobre eterna redención. ¿Sí o no? Hoy también quiero explicar acerca de el verdadero bautismo en Cristo Jesús. Hermanos, cuando yo era un niño y también era un estudiante de secundaria, realmente yo era bautizado en una iglesia, ¿no? Pero en aquel entonces yo no entendía el significado de bautismo en Cristo Jesús. Por eso antes de que yo recibiera el bautismo, yo creía que yo era un pecador. Pero después de ser bautizado, a mí yo creía que yo era un pecador, nada más. Pues antes de ser bautizado, yo era un pecador seco. Y después de recibir bautismo, yo era un pecador mojado, nada más. Aunque yo fui bautizado, pero seguía siendo un pecador, nada más. En realidad, en aquel entonces yo también mil de veces escuchaba que somos ya una nueva criatura. Pero mi corazón no creía en eso. Siempre creía que yo soy un pecador, así. Aunque asistí a la iglesia evangélica de mi país durante 8 años, pero seguía siendo un pecador nada más. Por eso yo no tenía la esperanza para entrar en el reino de Dios. Al contrario, que cada día tenía mucho miedo del
infierno. También miedo de la muerte. En realidad Jesús vino a la tierra para dar a nosotros la libertad de la muerte. ¿Sí o no? Hermanos, ¿qué significa el bautismo de Cristo? Solo sumergir en el agua y salir de agua, nada más. Solo echando unas gotas de agua. No. El bautismo tiene principalmente dos significados. Primero, ¿qué es? Ya, Romano capítulo 6. Vamos a leer Romano capítulo 6. Romano capítulo 6. El versículo 1, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermanos, el bautismo es que primero, sepultar, ¿qué sepultar? Nuestro viejo hombre. Entonces, ¿cuál es nuestro viejo hombre? El hombre que fue formado en Adán. ¿Sí o no? Nuestro viejo hombre era igual que una persona muy pecaminosa. ¿Sí o no? El rey David ya confesó, ¿qué confesó? Que he sido formado en la maldad. Y mi madre me concibió en el pecado. Según Salmos capítulo 51, el versículo 5. ¿Dónde está escrito que he sido formado en la maldad? Y mi madre me concibió en la justicia, no, en el pecado. Lo que era nuestro viejo hombre en Adán. ¿Me entienden? Yo nací como así en el mundo. O sea, diariamente llevaba muchos frutos del pecado, ¿sí? Mentira y odio. También adulterio y fornicación en el corazón. Y robaba muchísimas veces en mi corazón. Según punto de vista de Dios, mi ser era ¿qué? Una semilla de pecado. Mi vida que estaba en Adán, la cual era una vida muy pecaminosa nada más. Por eso Jehová quería crucificarme. Por eso Jehová quería clavarme.
Por eso Jehová quería cortarme. Por eso Él quería quemarme a mí. Él me odiaba a mí muchísimo porque yo estaba en Adán, en el mundo del diablo, por eso. Entonces un día Jesús dijo a los judíos que vuestro padre es el diablo y padre de mentira. Quiere decir que yo era un hijo de diablo en Adán. También yo era un hijo de la mentira en Adán. Por eso Jehová quería crucificarme. Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Pero anoche ustedes ya han escuchado sobre la obra de Jesucristo, ¿sí? Jesús vino a la tierra para cumplir la profecía de un profeta llamado Zacarías, también Isaías, Jeremías. Ya le dije a ustedes que Jehová, ¿qué dijo? Quitaré el pecado de la tierra en un día. Por eso Jesús vino a la tierra, para cumplir esa profecía. Y Juan el Bautista, ¿qué dijo? Cuando miraba al Señor Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿no? En el río Jordán, en aquel momento el pecado del mundo pasó al cuerpo de Jesús. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, según Isaías capítulo 53, el versículo 6. Según primera de Pedro capítulo 2, quien llevó el mismo nuestros pecados, ¿en dónde? En su cuerpo, sobre madero. Anoche yo un poco compartí con señor Yuri, que, hermanos, el pecado de Judas Iscariote y el pecado de Pedro, ¿cuál es más grande? Gran pecado delante de Dios. Ustedes ya conocen al apóstol Pedro, ¿sí o no? Él era un gran apóstol. Pero él negaba a su maestro 3 veces ante una criada chiquita. Nada más no maldecía a Jesús. Yo no conocía a él. Él es maldito. Así 3 veces. Cuando Gallo cantaba 2 veces, él se despertó. ¿Qué hice yo? Soy tan maldito. Lloraba. Luego él se ahorcó. Como Judas Iscariote. No. Él pudo ganar a la condenación del diablo. ¿Sí? Y volvió a predicar. Porque por creer en el Evangelio de Jesucristo. Ese pecado de Pedro, ¿dónde estaba? Estaba en el cuerpo de Cristo. Un día Jesús dijo a una mujer sorprendida en adulterio que yo no te condeno. ¿Por qué? Jesús era un juez injusto, no. Él era un juez muy justo. Entonces, ¿por qué dijo a una mujer sorprendida en adulterio que yo no te condeno? Porque el pecado de ella estaba en el cuerpo de Cristo. Jehová cargó en él el pecado de una mujer sorprendida en adulterio.
el pecado de Pedro, el pecado de Adán, el pecado de hermana Flori, el pecado de hermano Roberto, Jessica, Marifel, Yohaira, también mi pecado. Yo odio mucho Leslie, por eso yo no quiero dejar en mi hijo el pecado de Leslie. No, también. Yuli, Jessica, Héctor, todo. También Señor Yuri, Saida, todo. Cuando Jesús fue bautizado, en aquel momento, Juan el Bautista impuso sus manos en la cabeza de Jesús. Normalmente, sí o no, cuando bautizaba, siempre, ¿qué imponen? Las manos del pastor o los otros, para pasar al cuerpo, ¿sí o no? Poder y sanidad, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué Juan el Bautista le bautizó a Jesús? Para pasar al cuerpo de Cristo el pecado del mundo. Cuando él subió del río Jordán, en aquel momento el cielo está abierto. Se abrió, ¿qué? La obra de Jesús se abrió, la puerta del cielo. Por eso, en el año 1986, el 4 de noviembre, yo también escuché las buenas nuevas. Lo que era el Evangelio de Cristo. Señor, sin todos sus pecados se incluyen en el pecado del mundo, ¿sí o no? Pues yo le dije, sí. Entonces todos mis pecados, digamos, mi pecado pasado y presente y futuro, todos mis pecados estaban en el cuerpo de Cristo, sí. Y Él llevó todos sus pecados sobre madera. Amén. Cuando Jesús fue crucificado, en aquel momento, todos mis pecados que también fueron juzgados por la muerte de Cristo. Hermanos, ustedes entendieron que ustedes eran pecadores 100%. ¿Todavía quiere justificarse? ¿Todavía están pensando que, yo soy bueno, fiel, algo? Hermanos, los hermanos romanos ya sabían que sus viejos hombres fueron sepultados. Vamos a leer Romano capítulo 6, el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Somos sepultados juntamente con Él, con Jesús, para muerte por el bautismo. ¿Por qué la gente necesita ser bautizado? Para sepultar ¿qué? A su viejo hombre. ¿Cuál era el viejo hombre? El hombre que fue formado en Adán. ¿Sí? Entonces, cuando yo sumergí
y en el agua. En aquel momento yo reconocí que mi viejo hombre ya fue sepultado juntamente con Cristo. ¿Ustedes quieren siempre dejar la basura en sus casas? Amando mucho, por eso siempre dejando las basuras en sus dormitorios. Cada día quieren mirar. Quiere decir que, oh, yo te amo, yo te amo. Quieren tirar basura, sí o no. Según punto de vista de Dios, nuestro viejo hombre era igual que la basura. Por eso Jehová sepultó. ¿Qué sepultó? Nuestro viejo hombre. El apóstol Pablo, ¿qué confesó? Él tiró su propia justicia por basura, ¿sí o no? Él que confesó toda mi propia inteligencia, sobre todo mi ser, son basuras, ¿sí o no? Según punto de vista de Dios, nuestro viejo hombre era como basura, por eso él sepultó. Hermanos, por eso aquí dice, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Los hermanos romanos reconocieron esto cuando sumergieron en el agua. ¿Sí? Señor, claro que sí, Señor. Mi ser y mi viejo hombre son pecados, Señor. Por eso, Señor, yo también estoy de acuerdo de esto, Señor. Señor, ya yo fui sepultado juntamente con Cristo Jesús. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo sumergí en el agua, entré en agua, yo reconocí que, ya fui juntamente con Cristo Jesús. Luego, yo salí de agua. ¿Qué significa eso? Me resucité juntamente con Cristo Jesús como una nueva criatura. Aquí dice 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, ustedes ahora están reconociendo que ustedes fueron crucificados. También se resucitaron juntamente con Cristo. Se resucitaron como pecadores o como justos. Justos, una nueva criatura. Por eso cuando yo entendí el Evangelio en aquel momento, yo pude decir a todos que ahora soy un justo por la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ya yo y mi Señor Jesús somos un cuerpo, somos uno, ¿sí o no? Por eso yo no puedo ir al infierno, sino al cielo, ¿sí o no? Aunque yo quería ir al infierno, pero ya no pude. ¿Por qué? Jesús y yo somos un cuerpo. Luego yo acepté Jesús
como mi Señor, como mi Rey, como mi dueño. Segunda de Corintios, vamos a buscar Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo Jesús ya todavía es el viejo hombre o nueva criatura. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todos son ¿qué? Hechas nuevas. Hermanos, los que están en Cristo Jesús, ellos son nuevas criaturas. ¿Sí o no? Y hechas nuevas. Entonces, cuando yo entendí el verdadero evangelio correctamente, luego yo no pude decir más que yo soy un pecador, sino un justo. ¿Ustedes sabían que los pecadores pueden ir al cielo? ¿Mm? ¿Quién puede ir al cielo? Los justos. En Adán no hay justo ni a uno. En Cristo Jesús hay justos. Ustedes conocieron a Noé, ¿sí o no? Cuando Noé vivía en el mundo donde no había la ley de Moisés. Noé vivía casi por 1000 años. Noé, casi 900, casi 80 años él vivió. Su padre también en esa época. Pero en Génesis capítulo 6, donde está escrito que Noé, varón justo y perfecto, caminó con Dios. Noé nunca cometía errores. Sí, pero Génesis capítulo 6 está escrito que Noé, varón justo y perfecto. ¿Por qué? Por la justicia de Dios. En el río Jordán, Jesús se encargó en su cuerpo el pecado de todos nosotros y nos dio a nosotros su justicia. Jesús murió para Noé, también para Adán, para el último hombre. Realmente yo soy un justo 100% por la gracia de nuestro Señor Jesús. Nada más. Por eso yo no puedo jactarme de mí mismo. Por mi salvación. David era un justo. El apóstol Pablo también era un justo. Por eso él escribe en Romanos capítulo 1, el versículo 17, que más justo por la fe vivirá. Quiere decir que solamente los justos pueden vivir por la fe. Hay justos, ¿sí o no? En Adán hay pecadores, en Jesús hay justos. Por eso, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, el versículo 22.
22. La justicia por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. En Adán, todos pecaron y están destruidos de la gloria de pecado. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Está siendo justificados gratuitamente por su gracia. En Adán, todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pues ahora yo soy un justificado por Jesucristo. Ustedes ya conocen al rey David, ¿sí o no? Él vivía en la época de la ley de Moisés, ¿sí o no? Aunque él vivía en el mundo de antiguo pacto, pero su corazón no. El rey David, ¿qué tipo de pacto tenía? ¿La ley de Moisés o el pacto eterno? El pacto eterno es el nuevo pacto de Dios. David vivía en la época de la ley de Moisés. Quiere decir que vivía en la época del Antiguo Testamento. Pero su corazón no. Su corazón vivía en la época del pacto eterno. Pues en Isaías capítulo 55, donde está escrito que David tenía que el pacto eterno. Ustedes ya sabían que David cometió un gran pecado, ¿sí? Adulterio con Betsabé. Para esconder esto, mató a Urias, ¿sí o no? Pero Jehová tiró a él, lo tiró por el pacto eterno. Pero daba disciplina grandemente, castigaba fuertemente. ¿Ustedes pueden tirar a sus hijos por unos errores? No pueden, ¿sí o no? Dios tampoco. Dios tampoco puede tirar a los que tienen pacto eterno. Salomón también tenía el pacto eterno. Por eso Jehová, aunque castigaba y humillaba al rey Salomón, pero él no tiró por el pacto eterno. Ahora ustedes, ¿dónde están? ¿Bajo el pacto eterno o bajo el antiguo pacto? Por el Señor, por favor. Quiere que ustedes se queden bajo pacto eterno, por favor. Anteriormente yo aprendí a que Jesús perdonó y purificó solamente mi pecado pasado. Mi pecado pasado. Pero vamos a buscar Colosenses. Colosenses capítulo 2. Ya, primero, 14. Colosenses capítulo 2, el versículo 14.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. 자, aquí dice, también 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión, de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aquí dice, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué significa todos los pecados? Nuestro pecado pasado y presente y futuro, ¿sí o no? Todos los pecados. Pues los que obedecen a la verdad, ellos recibirán que la salvación eterna, ¿sí o no? Hermanos, ¿ustedes ya entendieron el significado de bautismo? ¿Reconocieron que a sus muertes también entendieron que ustedes ya son nuevas criaturas por la resurrección de Jesucristo? Entonces, cuando yo fui bautizado por un pastor en Corea del Sur, en aquel momento, yo reconocí y creí que, Señor, claro que sí, yo fui crucificado juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué? Yo era un hombre muy malvado. Yo era una persona muy pecaminosa. Mi ser era que 100% pecado. ¿Sí o no? Por eso, cuando yo entendí el Evangelio, yo primera vez reconocí que, yo fui clavado en la cruz. Yo recibí que sentencia de muerte con Cristo Jesús. ¿Sí o no? Sí, Señor. Yo tengo que ser crucificado, Señor. Tengo que ser colgado por transgresión de Adán. ¿Sí o no? Señor, yo soy un descendencia de Adán, Señor. Por eso yo reconocí a Dios que yo fui crucificado juntamente con Cristo, que yo fui sepultado juntamente con Él. En el caso del apóstol Pablo, después de nacer de nuevo, él cambió su nombre de Saulo a Pablo. ¿Qué significa el nombre Pablo? Significa que pequeño. Saulo, ¿qué significa? Significa que un hombre grande. Ya el apóstol Pablo aprecia mucho a su vida pasada. ¿Sí o no? Por eso cambió su nombre de Saulo a Pablo. Ya soy una nueva criatura, ¿sí o no? Mi vida pasado ya pasó, ya fue crucificado. Yo odio mucho mi vida pasada en Adán. Él no quería que nadie llamaba a él como Saulo, sino Pablo, 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 Pablo. Después yo nací de nuevo también. Yo cambié mi nombre espiritualmente.
hermanos, pues todos los verdaderiros cristianos que odiaban la vida en alta, ¿sí o no? Llamando una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Qué significa somos nuevas criaturas? Ya no tenemos ninguna relación con nuestra vida anterior. ¿Sí o no? Por eso, después de nacer de nuevo, desde ese momento el Espíritu Santo moraba en mi alma, en mi corazón. So, antes de que yo naciera de nuevo, siempre quería estar en el bar con mis muchos amigos, tomando cerveza y charlando con mis amigos las cosas mundanas. ¿Sí o no? ¿Dónde está el mejor discoteca? Así. Después yo nací de nuevo. Desde ese momento el Espíritu Santo empezó a morar en mi vida, en mi corazón. El Espíritu Santo le gustaba mucho algo. La discoteca, no. Boliche, tampoco. Pues cuando yo estaba en el mundo con mis amigos ateos, en aquel entonces mi corazón se sentía muy incómodo. Me ponía muy nervioso. Pero cuando estaba en la iglesia, mi corazón estaba muy contento y satisfecho. Porque el Espíritu Santo moraba en mi alma, por eso. Pues antes de que yo nací de nuevo, siempre cantaba la canción mundana, ¿sí o no? Siempre cantaba. Pero después de recibir la salvación, empecé a cantar el himno. Sin Cristo no tengo nada, sin ti nada soy. Pero antes de nacer de nuevo, de ninguna manera. Yendo al cielo, nosotros caminando con diablo, con Jesús. Con Jesús. Cuando cantaba el himno, mi alma estaba muy satisfecha. Porque mi corazón se cambia por la sangre de Cristo. Permaneciendo en la iglesia, cada día teniendo más plenitud del Espíritu Santo. Un día, sin saber, yo empecé a predicar a mis amigos. Amigos míos, por favor, no te vayas al infierno. Era que mis amigos insultaban de mí. Loco, tú tienes que ir al manicomio. Pues mil de veces juraba en mi corazón, jamás voy a predicar a ellos. Malditos. Pero al ver otra vez, sin saber, volví a predicar a ellos. Amigo mío, tú tienes que recibir perdón de los pecados. No era mi corazón, sino el corazón del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Cuando estaba en la iglesia, mi alma estaba muy satisfecha y contenta. Pero antes de ninguna manera, vamos a la iglesia. No. Estoy muy ocupado. Tengo que tomar, tengo que bailar, ¿sí? Tengo que jugar. Pero un día Jesús nació en mi corazón. En el año 1986, el 4 de noviembre. Él nació en mi corazón. Aquel día es mi Navidad. Navidad, feliz Navidad. Los muchos están cantando esa canción, Navidad, feliz Navidad. Por eso vamos a tomar mucho alcohol. ¿Sí? Hermanos, en realidad,
Jesús odia mucho la injusticia y ama, ¿qué ama? La justicia. Amén. Por eso, si quiere ser bautizado, entonces primero necesita reconocer que mi ser era pecador. ¿Cuántos por ciento? 100%. Hay que reconocer su muerte juntamente con Cristo. ¿En dónde? En la cruz. Señor, mi ser no tiene valor. Tengo que tirar a la tumba, ¿sí o no? Así. Cuando yo bautizaba a los hermanos coreanos en el campamento de invierno, era que las temperaturas eran bajo 0, bajo 5, bajo 7. Pues un poco, yo tampoco quería bautizar, pero yo bautizaba. A veces rompía como hierro, congelado. Hermano, usted necesita sumergirse 100%. ¿Me entiende? Sí, pastor. Cuando sumergió, tan frío, un poco, sumergió hasta aquí nada más. Pero otra vez yo, mete todo. Porque tu ser es pecado 100%. Solo hasta aquí no, todo. Y salió de agua. Ahora usted cree que usted es un justo, una nueva criatura. Sí, pastor. Luego yo oraba por él. ¿Sí o no? Hermanos, solo quiere sumergir hasta aquí nada más. Solo hasta aquí pecado, de hasta cabeza. Una parte buena, no, todo. Por eso cuando yo sumergí en el agua, yo reconocí eso. Salí de agua. Señor, gracias, Señor, por su resurrección, Señor. Cuando usted se resucitó al tercer día, también me resucité juntamente con usted, Señor, como una nueva criatura. Ya usted y yo somos uno, Señor. Desde ese momento, Él nunca me tira. Nunca me tiraba, nunca nunca tirará. Por el pacto eterno. Aunque cuando yo me desabía de la voluntad, aunque Él me castigaba, me corregía, daba a mi disciplina grandemente, pero nunca me tiraba. Cuando yo empecé a predicar en Bogotá de Colombia, donde no había ni un hermano y no sabía hablar español, pasando 6 meses, mientras que llovía mucho, yo hablaba en mi corazón, estoy muy solo, me siento muy solo así. Pero yo no estaba solo, sino con Jesucristo. Él abrió un buen camino para que yo pudiera predicar en Bogotá de Colombia. Hermanos, si ustedes son salvos, entonces Dios siempre está con ustedes por el pacto eterno. Amén. Yo estoy muy agradecido con Dios por el pacto. Después de desayunar, mientras que yo y mi esposa estábamos regresando al hotel donde dormíamos, ya paró la lluvia. Mi esposa, mire, Dios, cada momento está ayudando a nosotros. ¿Sí o no? Ahora también. No está lloviendo, ¿sí o no? Por eso
¿Quiénes son bendecidos? Los que tienen pacto eterno, pacto de sangre. Por último, luego vamos a hacer la Santa Cena. Según, perdón. 자, Primera de Corintios capítulo 11, el versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús hizo el nuevo pacto de Dios por su sangre y por su muerte. Pues Él nos mandó que hay que hacer la Santa Cena, ¿sí? Para recordar del nuevo pacto de Dios, la obra de Jesucristo. ¿Y qué más? Anunciar el Evangelio hasta que Él venga a la tierra por la segunda vez. Amén. Por eso, hermano Jerebe, venga aquí y ore a Dios por la Santa Cena. Dios les bendiga a cada uno por nombre, hermanos. Esta mañana, agradecimiento a la Santa Cena, pues vamos a tener esta oración. Damos gracias, Padre amado, por permitirnos estar nuevamente aquí reunidos, Señor, para estar aquí, Señor, tomando esta Santa Cena, Señor, que sea tu nombre, Dios amado, estudiándonos en todo momento, en todo instante, Dios amado, gracias por dar nuestros corazones, Señor, permanezca siempre, Señor, tu palabra, Señor, con nosotros. Pedimos, Señor, que esta Santa Cena, primera vez que estarás aquí en Río Dulce, Padre amado, que sea de bendición para cada uno de nuestros hermanos. Pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermano Roberto sirve a los hermanos para la Santa Cena. Primero, abre arriba donde hay pan. Así. Luego comen. Así. Luego abre tapa abajo para tomar vino. 사진 찍어요.
Todos ya tomaron vino y comieron pan para recordar del nuevo pacto de Dios que Jesús había hecho, también para anunciar el Evangelio. Entonces, oremos por terminar. Padre Santo, muchas gracias por poder asistir al culto de hoy, Señor. Por lo cual ya hemos podido adorar a usted, Señor. Señor, por favor, ten misericordia de los pueblos de aquí, Señor, para que todos ellos puedan escuchar el Evangelio, Señor. Por eso, Señor, bendice a los hermanos de aquí, Señor, para que ellos también sepan anunciar el Evangelio de Cristo Jesús, Señor. Señor, también bendice a nuestra campaña evangelística. Hasta 23, Señor, por favor, Señor. Muchas gracias por el culto de hoy. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Desde hoy, cada domingo hay